La acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Esto es lo que decía Patricio Elwin en el 73, ¿eh? Sí, eso decía. El tema es que no lo pasan mucho por televisión. No, ¿estás seguro, jefe? ¿Esto es lo que decía? Sí, lo mismo que los otros expresidentes, el DC Frei Montalva y el radical González Videla. O sea, 3 presidentes pensaban igual. Pero si hasta el mismo Congreso declaró inconstitucional al gobierno de Allende y lo acusó de estar en vías de instaurar un sistema totalitario. No te quiero. Sí, y que habían incurrido en frecuentes detenciones ilegales y que había tolerado que las víctimas fueran sometidos a flagelaciones y tortura. ¿Cómo? Igual que los militares, jefe. Sí, declaración del Congreso. No. Esto yo no me lo pasaron en el colegio, mi jefe. Se cumplen 50 años. 50 años de inconstitucionalidad. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados firmó un acuerdo que denunciaba el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, bajo el gobierno de Salvador Allende. El documento explicitaba que el gobierno de la Unidad Popular se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr, de ese modo, la instauración de un sistema totalitario. Muchos se olvidan de las duras palabras de este acuerdo y de las palabras de los expresidentes. Y este país que tiene 150 años de libertad está amenazado de dictadura, igual que Cuba, y que todos los pasos que se han dado sistemáticamente es para eso, y que en este momento en que por el fracaso del gobierno la gente no tiene que comer, quieren establecer un racionamiento a través de comités políticos, ni siquiera a través de las organizaciones del Estado. Por eso nosotros nos hemos juntado con todos para luchar contra esta amenaza, no solo al fracaso económico, sino que a la amenaza que existe que Chile pierda su libertad. Y esto entonces es lo que pensaba Frei Montalva, pues el otro expresidente de la República. Sí, que Chile estaba amenazado por una dictadura comunista. ¿Sabes, jefe? Esto tampoco lo sabía, tampoco me lo pasaron en el colegio. ¿Qué cosa? ¿La declaración de inconstitucionalidad del Congreso o las palabras de Frei? No, ninguna de las dos, pues jefe, pero entonces, ¿esto era lo que pensaban los líderes de la democracia cristiana de esa época? Pero si la DC fue la que apoyó con sus votos el proyecto de acuerdo en el Congreso contra Allende. Esta resolución del Congreso inicialmente fue explicado y defendido por diputados de la democracia cristiana y del Partido Nacional. El acuerdo fue aprobado con 81 votos a favor y solo 47 en contra, es decir, por el 63,3% de los diputados. La resolución señalaba, entre otras cosas, que el gobierno se ha ido empeñando en conquistar el poder total y lograr de este modo un sistema totalitario, que el gobierno habría usurpado al Congreso su facultad de legislar a través de la implementación de decretos, que había amparado graves atropellos contra las personas y contra atribuciones de los jueces, que había violado el principio de igualdad ante la ley y el de libertad de expresión, que había estorbado y a veces reprimido el derecho a reunión, que había violado el derecho de propiedad. Pero no solo eso, hay más. Que había incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos y, textual, ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas. Finalmente, la Cámara de Diputados entonces acordaba, textual, representar a su excelencia el presidente de la República y a los señores ministros del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Detenciones ilegales, flagelaciones, tortura cometida por el gobierno de Salvador Allende. Eso denuncia el proyecto de acuerdo del Congreso votado por el 63,3% de los diputados en agosto del 73. Adivine, pues, jefe. Tampoco te lo pasaron en el colegio. Tampoco me lo pasaron en el colegio. Raro tu colegio, ¿eh? No. ¿Será mi colegio, hermano? ¿O será que hay una parte de la historia que no se quiso contar? Muchos interpretaron en la época que el proyecto de acuerdo del Congreso, más que una denuncia al gobierno de Allende, fue una llamada a los militares para que intervinieran, o a que los mismos ministros, miembros de las Fuerzas Armadas, hicieran un golpe blando dentro del gobierno. Incluso el expresidente Elwin
Posteriormente reconoció que el golpe no lo satisfizo, pero dado que el país se encaminaba hacia una dictadura comunista, la intervención militar fue algo inevitable. Sí, en palabras de Elwin, algo inevitable. La solución de coup d'État n'est pas satisfactoire pour nous. Mais nous croyons que dans las circonstances de notre pays, c'est un événement inévitable, forcé par la politique du gouvernement du président Allende qui guiait le pays pour une dictature comunista. El golpe era una situación inevitable, decía Elwin. Pero si era lo que creían todos en la época. Ahora todos lo condenan, jefe. Por lo que pasó después, pero en el momento todos eran partidarios. O sea, o era una dictadura comunista o una dictadura militar. Es fácil hoy condenar al gobierno militar por las violaciones a los derechos humanos y por su mantención en el poder durante 17 años. Muy fácil hacerlo. Muchos se molestan por solo mostrar la historia, por solo explicitar qué es lo que pensaban los personajes de la época. Lo que requiere valor es mirar con ecuanimidad cuál era el clima político anterior a la intervención militar. Decir claramente que fuerzas políticas que hoy se muestran aterrorizadas por lo que pasó, en su momento apoyaron el golpe. Incluso el expresidente Gabriel González Videla, del Partido Radical, hoy partido de alianza con Boric y con los comunistas en el gobierno, señalaba en 1975 que el comunismo obligó a mantener una dictadura militar como la única alternativa, como la única solución. El comunismo en Chile obligó a mantener una dictadura militar como la única alternativa y la única solución. No, hay que ser realista para ello. Soy partidario de que no debemos salir de esta situación en que estamos hoy día mientras no se solidifiquen dos cosas en Chile. Primero, su economía, que fue dejada en forma catastrófica por el gobierno del señor Allende, y luego después, mientras no se extinga el odio ni tampoco la prepotencia del comunismo en el país. ¿Sabes, jefe? Estas palabras del radical González Videla no las tenía. ¿Y las de Elwin, las de Frei Montalva? No, tampoco las tenía esas. ¿Y el proyecto de acuerdo del Congreso? Tampoco tenía eso, jefe. Que son hartos antecedentes, ¿ah? Y yo pienso ya con estos antecedentes que es como que todos estaban llamando un golpe sin decirlo. Para algunos, este acuerdo de la Cámara de Diputados constituyó un llamado a las Fuerzas Armadas a intervenir, o sea, una suerte de llamado a un golpe blando. Pero también este acuerdo explicitaba que una mayoría consideraba que el gobierno de la Unidad Popular tenía inclinaciones autoritarias, no democráticas, que llevaban a la instauración de un régimen totalitario. El famoso acuerdo de la Cámara de Diputados, aprobado la noche del 22 de agosto de 1973 por 81 votos a favor y 47 en contra. En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente. Y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos, en el link que se encuentra en la descripción del video. Hay quienes esconden la realidad y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza y sé parte de Ocultocracia.